Bueno, a ver, comenzaremos. El problema número 7 es muy sencillo. Los otros 4 que vamos a ver son un poco más complicados. Pero bueno, a ver. Problema número 7. Sea S el hemisferio superior, o sea, S es una superficie que es es el hemisferio superior de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a al cuadrado. O sea, es una esfera y pues bueno, nos estamos restringiendo al hemisferio superior, ¿no? Cuando z es un número no negativo, ¿no? Cuya frontera o contorno es la siguiente curva. Esta es la frontera o contorno de la esfera, donde t, este parámetro t varía desde 0 hasta 2pi. Lo que tenemos que hallar es el trabajo que realiza este campo de fuerzas, para mover una partícula que está a través de esta curva cerrada, ¿no? Que es una circunferencia de radio A. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular, ¿no? El trabajo, y lo tenemos que hacer de dos formas, ¿no? Una es directamente, otra es utilizando el teorema de Stokes. Bueno, básicamente los problemas que vamos a resolver van a ser estos dos puntos. Calcular esta integral de línea directamente o bien utilizando lo que es el teorema o la fórmula de Stokes, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es, este de aquí es muy parecido a lo que habíamos visto en la anterior clase, pero con el teorema de la divergencia, vamos a calcular este límite, ¿no? Este límite. Vean que este límite es trabajo por unidad de área, ¿no? Cuando el área tiende a cero, ¿no? Y donde esta área, ¿con quién está relacionado? Donde A es el área de la región que encierra la curva C, ¿no? Bueno, y el punto 4 es qué conclusión podemos sacar de esto, ¿no? Bueno, el objetivo de esto es un poco darle una interpretación a un operador que hemos estado manejando, que es el rotacional de un campo vectorial. Me voy a dar la licencia de venir acá, y lo que habíamos visto en la anterior clase era que la divergencia, el operador divergencia, se podía ver o se podía relacionar con una integral de superficie, ¿no? Que era esto de acá. La divergencia de un campo vectorial era igual a este límite, el flujo por unidad de volumen cuando el volumen tiende a cero, ¿no? Y donde B es el volumen necesitado por la superficie S. Eso es algo que habíamos visto en la anterior clase, y con esto ya teníamos una relación de la divergencia, ¿no? Y es más, lo que teníamos, bueno, lo que les quiero decir es que con esta ecuación estamos estableciendo una relación entre la divergencia y el flujo, ¿no? Y bueno, con esto ya tenemos una interpretación de la divergencia. En realidad, la divergencia es una medida puntual del flujo. Cuando encerramos un punto del espacio por una superficie y luego medimos el flujo a través de esa superficie generado por este campo vectorial que tenemos acá. Y bueno, la divergencia va a ser esa razón de cambio entre el flujo a través de esa superficie, entre el volumen que encierra esa superficie. O sea, es una medida puntual del flujo, la divergencia, así se lo puede ver. Entonces, la idea del problema número 7 es más o menos establecer una ecuación, ¿no? Para poder establecer esa relación. Bien, entonces, empezaremos con la resolución, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es calcular esta integral de línea para esta curva de acá, ¿no? Ahora, un poco interpretaremos esta parte. Me está diciendo que tengo la superficie superior, perdón, tengo el hemisferio superior de esta esfera, cuya frontera es esta, o contorno, donde t varía desde 0 hasta 2pi. Bien, entonces, allá, me dio la impresión de que a ver. Bueno, les mencionaba que tenemos esto, ¿no? Tenemos el hemisferio superior de esta esfera, que va a ser el gráfico. Este va a ser el hemisferio superior, con z mayor o igual a 0. Ahora vean que el contorno o la frontera de esta superficie es esto de acá, es esta circunferencia. Y lo tenemos acá, ¿no? Eso de aquí es el contorno o frontera de esta superficie.
que es el hemisferio superior de nuestra esfera, ¿no? Ahora lo que quiero que vean es lo siguiente, es que nos está pidiendo que calculemos esta integral con este campo vectorial a través de esta curva, a través de esta curva. Eso primero lo tenemos que hacer directamente y luego lo tenemos que hacer aplicando el teorema de Stokes. Bien, a ver, vean que ya tenemos la parametrización. Eso de aquí que tenemos es la parametrización ¿de quién? De esta curva que tenemos acá, que como nos dice el problema es la frontera de esta superficie. Muy bien. Ahora, todo este conjunto de flechas que ven acá, que están distribuidas de esa manera, es la gráfica de este campo vectorial, Bien, entonces, ya tenemos la parametrización. Me subí mucho. Ya tenemos la parametrización, entonces resolveremos esto. Esta es la integral que yo quiero resolver. Esta integral es igual a esta integral. Ahora lo que tengo que hacer es derivar. Esta... Bien, lo que tengo que hacer es derivar R con respecto de T y vamos a obtener esto, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es derivar coordenada a coordenada esta parametrización que tenemos acá. Y vamos a obtener esto de acá, ¿no? Y luego lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar en el campo vectorial X, Y, Z, pero en términos de T. Vean que esto de aquí es X, esto de aquí es X, esto de aquí es Y y esto de aquí es Z. Entonces, X es igual a ¿qué? A coseno de T y Y es igual a seno de T. Entonces, aquí va a venir menos A seno de T y aquí va a venir A coseno de T. Vean que esto de aquí es el vector de posición. Y el vector de posición, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenada X, Y y Z. Pero en este caso, X, Y y Z están en términos de T, ¿no? Esa es la idea de la parametrización. Entonces, aquí yo ya tengo el campo vectorial, pero ya en términos de T, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer este producto escalar entre este y este. Y eso me va a dar A al cuadrado. Entonces, voy a reemplazar aquí. Ahora, vean que el dominio de la parametrización es de 0 hasta 2pi. Entonces, los reemplazo y básicamente voy a tener esto, ¿no? Entonces, el trabajo que realice este campo vectorial, ese campo de vectores, es el siguiente. Es 2pi por A al cuadrado. Es este el trabajo. O sea, el trabajo realizado en mover una partícula desde este punto, alrededor de toda la curva hasta volver al mismo punto, es igual a este valor. Y vean que tiene sentido, ¿no? Porque, ¿cómo se está moviendo el campo vectorial? Si ustedes colocan aquí una partícula que puede mover libremente por encima de esta circunferencia, entonces la partícula, por cómo está el campo vectorial graficado, va a tender a moverse en este sentido, ¿no? Muy bien, entonces con eso ya lo habríamos hallado directamente, hasta ahí no debería haber ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Stokes, Ahora vean lo siguiente, voy a mostrarles lo que nos dice el teorema o la fórmula de Stokes, es esto. Me estás relacionando una integral de línea con una integral de superficie. Me estás relacionando una integral de línea con una integral de superficie. Y vean que la integral de línea es sobre una curva C, ¿no? Bueno, claramente tiene que ser sobre una curva C o un contorno. Pero este contorno C es el contorno o frontera de la superficie abierta S. ¿Y dónde se evalúa la integral de superficie que está acá en el miembro derecho de esta ecuación? Sobre la superficie S que tiene como contorno a la curva C. O sea, hay una relación entre S y C. C es el contorno frontera de la superficie S. Ahora vean que aquí está el rotacional de F. O sea, para yo poder calcular esta integral de línea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que identificar una superficie S cuyo contorno sea C. Y además tengo que sacarle el rotacional
tengo que sacarle el rotacional a mi campo vectorial. Esas dos cosas tengo que hacer para poder aplicar esto en primera instancia. Quiero resolver esta integral de línea, supongamos. Entonces, lo que tengo que hacer es identificar una superficie S de tal forma que C sea el contorno de S. ¿Sí? Y luego tengo que sacarle el rotacional al campo vectorial. Entonces, esta integral de línea es igual a esta integral de superficie sobre una superficie abierta cuyo contorno es C. Entonces, vean que aquí ya tenemos todos los ingredientes para poder aplicar la fórmula de Stokes. ¿Por qué? Porque yo tengo esta curva, ¿no? ¿Y cuál es una superficie que lo tiene como frontera? Sería esto, ¿no? Sería el hemisferio superior de la esfera que nos dio el problema, que es esta de acá. Entonces, vean que ya tenemos todos los ingredientes. Vean que el más complicado, tal vez el que puede causar, digamos, un poco de trabajo, es identificar esta superficie. Ahora, vean que la superficie no es única. Yo, por ejemplo, podría tomar el hemisferio inferior, ¿no? Podría tomar el hemisferio inferior. O bien podría tomar el disco que tiene como contorno. Si yo pudiera achurar toda la región que está encesando esta circunferencia, también tendría otra superficie, ¿no? Entonces, al menos tendríamos dos superficies, además de esta de acá. Entonces, no es única. No es única la superficie, pero ¿cuál vamos a elegir? Va a estar en función de cuál me simplifica más este cálculo que tenemos acá, ¿no? Entonces, como en este caso nos está diciendo que esta es la superficie, pues yo voy a tomar esta, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es calcular el rotacional de mi campo vectorial. Entonces, mi campo vectorial era menos y en la dirección de y, más x en la dirección de j, más 0 en la dirección de k, ¿no? Entonces, vamos a hacer el rotacional, que es resolver este determinante, y vamos a obtener este vector, ¿no? Y este vector es 2 en la dirección de k, o también puede verse como 0,0,2, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que nos está diciendo la fórmula de Stokes es esto, ¿no? Me está diciendo que el trabajo realizado por el campo de fuerzas a través de la curva cerrada C es igual a la integral de superficie del rotacional de F sobre la superficie S, donde S tiene como contorno a C. Entonces, esto es igual a esto, ¿no? Me quedo con esta igualdad. Lo que yo quiero resolver ahora es esto. Vean que ya tengo el rotacional. ¿Qué es lo que me faltaría ahora? Plantear esta integral de superficie, ¿no? Plantear esta integral, no, mejor dicho, sería llevar esta integral de superficie a una integral doble, ¿no? A una integral doble con sus dos límites bien definidos. Bien, entonces para eso vamos a hacer, yo voy a parametrizar la superficie. Esta parametrización ya la hemos usado varias veces. Entonces la parametrización de la esfera sería esto, ¿no? Donde B tiene que dar una vuelta de 0 a 2pi, B tiene que dar una vuelta de 0 a 2pi, y U tiene que dar una vuelta desde 0 hasta pi medios. Desde 0 hasta pi medios, para generarme solamente el hemisferio superior. Entonces, una parametrización, vuelvo a repetir, una parametrización es una ecuación vectorial, o mejor dicho, sería una ecuación vectorial que involucra al vector de posición, donde cada una de las coordenadas del vector de posición, x, y, z, están en términos de u y de b, de dos parámetros, porque es una superficie. Y además tenemos que tener los dominios de definición de los dos parámetros. Entonces, es ecuación y dominio. O sea, es función y dominio para poder colocar en términos bien claros la parametrización. Bien, a ver, alguien está queriendo ingresar. Ay, mil disculpas. Es lo malo de estar compartiendo todo. Ya. Entonces, bien, vamos a tener esto ahora, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es hallar las derivadas parciales, estas de acá, R con respecto de U y R con respecto de B, ¿no? Entonces aquí no hay nada asombroso, es derivar cada coordenada con respecto de U y luego derivar cada coordenada con respecto de B, ¿no?
Y luego tenemos que hacer el producto vectorial entre estos dos vectores. Aquí tenemos el arreglo, el resultado va a ser esto. Esto lo vuelvo a repetir, lo hemos visto varias veces ya. Entonces tendríamos esto. Y por último, ¿qué es lo que tenemos? Vean que el rotacional es constante, ¿no? Es un vector constante, 0,0,2, ¿no? Entonces vamos a hacer el producto escalar entre este de acá, entre este de acá y este de acá, ¿no? Entre estos dos tenemos que hacer el producto escalar. ¿Por qué? A ver, lo explicaré un poco. Lo que habíamos dicho es que a partir del teorema de Stokes hemos establecido esta igualdad, ¿no? Hemos dicho que esta integral de línea es igual a esta integral de superficie. Entonces, yo quiero calcular esta integral de línea, pero es igual a esta, entonces calcularé esto, ¿no? Yo obtengo esto. Ahora, ¿esto a qué es igual? ¿Cómo yo puedo simplificar? Porque vean que está un poco complicado así entenderlo, esta integral de superficie, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer, pues, es desarrollarlo. Entonces, tenemos esto. Esto de aquí es igual a esto. Es el campo vectorial, este campo vectorial, el rotacional de F, escalarmente por R de U, vector, producto vectorial R de B, diferencial de U, diferencial de B. Y esta es la integral. Entonces, vean que por eso tengo que hacer este producto escalar. Entonces, voy a hacer el producto escalar entre el rotacional y este vector que tengo acá. Entonces, va a ser multiplicar coordenada a coordenada y sumarlo todo, ¿no? Entonces, vean que solo va a quedar este término de acá, este por este, ¿no? Y me va a dar esto de acá. Ahora vean que es simplemente reemplazar acá, ¿no? Los reemplazamos, obtenemos esto, y nos queda esto, ¿no? Nos queda esto que tenemos acá. Bien, entonces, primero vamos a resolver esta integral con respecto de U, y nos va a quedar esto, y luego con respecto de B, y nos va a quedar esto. Y vean que lo que he obtenido es 2pi por a al cuadrado, ¿no? ¿Y qué es lo que habíamos obtenido por el método directo? Por el método directo habíamos calculado lo siguiente, ¿no? 2pi por a al cuadrado. Entonces, por ambos métodos, tanto directamente como utilizando el teorema de Stokes, hemos hallado el mismo resultado. Por lo general, así van a ser nuestros problemas de que involucren tanto el teorema de la divergencia como el teorema de Stokes, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular, primero nos va a pedir hallar una integral de forma directa y luego nos va a pedir hallarlo utilizando el teorema de Stokes. Entonces, como podemos ver, ambos resultados son iguales, por lo tanto, eso quiere decir que hemos hecho bien, ¿no? Ahora lo siguiente que quiero recalcar es esto, ¿no? Esto de aquí es la gráfica para la integral de línea. Esta es mi curva y este es el campo vectorial. Es este campo vectorial. Es este campo vectorial. Ahora, vean que cuando hemos sacado el rotacional de F, he obtenido otro campo vectorial. Este es un campo vectorial constante. Y su gráfica es este. El rotacional de este campo vectorial, que ven aquí como remolino, girando alrededor del eje Z, es este de acá. Son estas líneas perpendiculares al plano XY que van atravesando la superficie. Entonces, no sé si a alguien le parece muy sugerente este gráfico, ¿no? Vean que mientras más intenso fuera este campo que está aquí girando alrededor del eje Z, más intenso sería este flujo a través de la superficie, ¿no? Entonces, mientras mayor sea el trabajo realizado por este campo de fuerzas, mayor va a ser el flujo a través de esta superficie. Yo me imagino que al que se le ocurrió este teorema, más o menos se debió haber guiado por ideas como estas, ¿no? Porque ahí se ve claro que hay una relación entre el rotacional de un campo vectorial y el trabajo, ¿no? Que realiza. Es muy sugerente este gráfico, les sugiero que lo vean y que lo piensen, ¿no? Más o menos de por dónde puede venir esta idea de acá. El de la teorema, el de la fórmula de Stokes, ¿no? Este de acá. Bien, entonces, con eso ya hemos hecho lo más importante. Ahora vamos a ver esto de acá. Vamos a calcular este límite que tenemos acá. Y ahora lo que les quiero decir con esto es que
con el punto 3 y 4, lo que yo quiero es darle una interpretación física rotacional. Entonces, para eso voy a resolver este límite. A ver, vamos al punto número 3, ¿no? Al punto número 3. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es calcular este límite. De los puntos anteriores, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que este flujo que tenemos aquí, perdón, este trabajo, el trabajo W que tenemos acá, es igual a 2pi por a al cuadrado, ¿no? Donde esta a que tenemos acá es el área que encierra la curva C. Es el área que encierra la curva C. Vean, a ver, aquí está en el gráfico, a ver, el área que está encerrando la curva C, esta área que está encerrando la curva C, es la misma área que está encerrando la circunferencia de radio 2, ¿no? ¿Y cuánto es el área de una circunferencia? Bueno, aquí está 2 porque no se puede colocar A en general, ¿no? Cuando uno está graficando. Esto de aquí debería ser un A. Entonces, vean que el área de esta circunferencia de radio A, va a ser pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces, vean que ya tenemos el flujo, vean que ya tenemos, perdón, el trabajo tenemos, lo que tenemos aquí es el trabajo, y el área es el área que está encerrando, ¿no? Que es pi por a al cuadrado. Entonces, voy a hacer este cociente. ¿Quiénes se van a ir? Se va a ir a al cuadrado y pi se van a ir, ¿no? Y me va a quedar 2, ¿no? Bueno, hasta ahí parece que no hemos hallado nada grandioso, ¿no? Pero con esto ya habríamos hecho el punto 3, ¿no? Que es hallar este límite. Ahora en el punto 4 nos está pidiendo, es darle una interpretación a ese cálculo. Es darle una interpretación o más o menos hacer un bosquejo de qué es lo que significa. O qué es lo que nos podemos imaginar, ¿no? Eso es tal vez algo que no estamos muy acostumbrados a hacer en matemáticas, ¿no? A pesar de que es muy importante el poder imaginar qué es lo que se presenta en los cálculos o demás operaciones que hacemos. Bien, ¿qué conclusión puede sacar del punto anterior, de este de acá? Lo que hemos hallado aquí es que el límite es igual a 2. El límite es igual a 2. Es el límite, a ver, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, para no perder mucho el tiempo, yo ya lo coloqué acá, ¿no? Sea n un vector normal unitario perpendicular a la región que encierra la curva C. O sea, n tiene la siguiente dirección. Estoy diciendo n es un vector unitario que es perpendicular a la región que encierra la curva C. Entonces, vean que la región es esta, ¿no? Que está totalmente contenida en el plano XY. Entonces, un vector normal unitario, ¿cuál sería? El vector K, ¿no? El vector K. Entonces, n va a ser igual a K. ¿Qué nos vamos a tener? A ver. Sea n un vector normal unitario perpendicular a la región que encierra la curva C, entonces, para este problema, la componente, vean que la componente es este producto escalar. La componente en la dirección de este vector normal, la componente del rotacional de F en la dirección de n, es igual a esto. Pero donde este n, en este caso en particular, es el vector unitario K, ¿no? Entonces, vean que esto yo de aquí ya lo tengo, ¿no? En este caso particular. El rotacional de F, pues es 2, ¿no? Bueno, es 0,0,2 el rotacional de F. Y el vector normal unitario AN es 0,0,1. El producto escalar de estos dos, ¿cuánto es? Es 2. Esa es la componente del rotacional en la dirección de N. Y eso es igual a 2. De esto de aquí, ¿qué es lo que puedo intuir? Vean que este 2, ¿a qué es igual? Es igual a este límite, ¿no? Entonces, de ahí intuimos que este límite que tengo acá, el límite del trabajo por unidad de área, cuando el área tiende a 0 y además el área es el área encerrado por la curva C, es igual a la componente del rotacional de F en la dirección de la normal N, donde N es perpendicular a la región N, ¿no? Perdón,
donde n es la perpendicular a la región que encierra la curva C. Entonces, esto de aquí estaría estableciendo una relación, ¿no? Entre la componente en la dirección de la normal que encierra la curva C. A ver, perdón, estoy aquí un poco confundiendo. A ver, lo que aquí estamos haciendo estamos estableciendo una relación entre la componente del rotacional de F en la dirección de N con las integrales de línea. Ahí me parece que está hecho de una forma más amigable. Y también vean que de alguna forma estoy estableciendo una relación entre el rotacional y las integrales de línea, ¿no? Ahora vean que el proceso de límite es el siguiente. Lo que estamos haciendo es cada vez más pequeño lo estamos haciendo. Cada vez más pequeño lo estamos haciendo. Más pequeño, hasta que es absolutamente pequeño el área. Aquí está en términos de la curva, ¿no? Vean que el trabajo es alrededor de una curva cada vez más pequeña, más pequeña. Y bien, aquí estaría la conclusión final, ¿no? A ver, aquí me parece que sí lo coloqué en limpio. Entonces, esta ecuación que tengo aquí, que es la componente del rotacional de F en la dirección de N, es igual a este límite, significa lo siguiente. A ver, ojalá que esté bien planteado. La última ecuación se puede interpretar de la siguiente manera. El límite del trabajo realizado por un campo vectorial para mover una partícula alrededor de una curva C cesada entre el área que encierra la curva cuando A tiende a 0 es igual a la componente del rotacional F en la dirección de una normal a la región A. Ahí me parece que está muy bien explicado, ¿no? O bueno, más entendible de lo que estaba haciendo. Bien, entonces con esto ya tenemos una bonita interpretación, ¿no? La componente, vean aquí, que la componente del rotacional en la dirección de la normal me está dando este límite, ¿no? Habría que un poco pensarlo un poquito mejor para poder hallar una interpretación del rotacional, pero por el momento me quedo con esta. Bien, ahora sí vamos con los otros problemas que son un poco más importantes, ¿no? Bueno, a pesar de que este también es muy importante porque nos permite investigar un poco más sobre la naturaleza del rotacional. Bien, entonces vamos con este problema, el problema número 8, y nos dice lo siguiente, ¿no? Nos está pidiendo calcular esta integral de línea, y lo que tenemos es este campo vectorial. ¿Y cuál es C? C es el triángulo cuyos vértices son estos que tenemos acá, con la orientación contraria a la de las manecillas del reloj cuando se observa desde arriba. Nos está pidiendo de dos formas. Ahora vean que ya solo me estoy restringiendo a esto, ¿no? Que es lo importante. Uno es directamente, o sea, calculando directamente esta integral de línea. Y el otro es aplicando el teorema de Stokes, ¿no? Que ya lo hemos visto en el anterior problema de una manera más sencilla. Bien, entonces, vean aquí, del gráfico es claro que tenemos que resolver tres integrales de línea, una por cada lado del triángulo. Bien, ahora sí voy a aprovechar esto, ¿no? Que lo tengo de esta manera. Aquí es donde tengo ya los gráficos. Entonces, lo que nos está diciendo el problema, vamos acá, nos está diciendo, a ver, vamos al enunciado, nos está diciendo que tenemos que resolver esta integral de línea donde el campo vectorial es este y la curva C es el triángulo formado por estos tres puntos. Entonces, hay un triángulo cuyos tres puntos son 1,00, 0,10, 0,01, ¿no? A ver, se los voy a mostrar acá. Uno sería ese, otro sería este, y otro sería este de acá, ¿no? Lo agrandaré un poco, no ya mucho, ahí. Bien, entonces vean por ejemplo que este de aquí sería el punto 1,0,0, este de aquí sería el punto 0,1,0 y este de aquí sería el punto 0,0,1, ¿no? Entonces vean que el contorno es este, ¿no? Y se tiene que recorrer en este sentido.
en el sentido contrario al de las manecillas del reloj cuando se ve desde arriba. En este momento lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Y este es el movimiento en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, es por eso que está acá de la siguiente forma. Del gráfico es claro que tenemos que resolver 3 integrales de línea, una por cada lado del triángulo. ¿Queda claro aquí? Esta sería la primera, esta de aquí sería C1, este de aquí sería C2 y este de aquí sería C3. C1, C2, C3, o sea, la integral de línea cesada, vean que este de aquí es una curva cesada, se va a dividir en 3 integrales de línea, uno sobre la curva C1, otro sobre la C2 y otro sobre la C3. Este va a ser C1, C2 y C3. Muy bien. Entonces, para C1, ¿no? Comenzaremos con C1. Entonces, como estamos con C1, pues, voy a usar las otras, ¿no? Voy a usar estas, y esa sería la curva C1. Ahora, el campo vectorial es este de acá. Ese es el campo vectorial. Ese es a ver, vean que es XY, YZ, ZX. XY, 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 YZ, ZX. Bueno, esto de aquí es un poco de adorno, ¿no? Para poder ver. Entonces, vean que lo que tenemos que hacer es recoger la curva en este sentido. En este sentido tengo que recogerlo. Vean que en este sentido, ¿qué es lo que pasa con X? Aquí está X. Eso de aquí es X. Ah, bueno, no ayuda mucho eso. X está variando desde 0 hasta 1, ¿no? Desde 0 hasta 1 está variando. Ahora vean que aquí, para graficar esta curva de acá, hay una parametrización. Vean, X en términos de T, Y en términos de T y Z en términos de T. Esto yo lo he hallado, pues, bueno, aquí está como lo he hallado, ¿no? A ver, vamos a ver. Para C1, Y es igual a 0. Y es igual a 0. A ver, vamos a verlo. Efectivamente, ¿no? Esta curva está en el plano XZ y Y es igual a 0, ¿no? Y es igual a 0. Ahora vean que esta de aquí es una curva en el plano XZ. Y vean que es una recta, ¿no? Si ustedes aplican aquí hay una fórmula, bueno, hay varias fórmulas para hallar la fórmula general de una recta, ¿no? Yo en este caso usaría la ecuación punto pendiente. Si ustedes usan esa, van a hallar que esta es la ecuación. X más Z, X más Z, X más Z igual a 1, ¿no? Y va a ser esta curva que tengo acá. Donde X varía entre 0 y 1. Varía entre 0 y 1, ¿no? Bien, entonces, para poderlo parametrizar, voy a hacer X igual a T. Si X es igual a T, aquí que tengo, eso recuerden que es X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Entonces, X va a ser igual a T, Y es igual a 0, y si yo aquí despejo Z en términos de X, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener Z igual a 1 menos X. Entonces va a ser, como X es igual a T, pues voy a tener 1 menos T, ¿no? Y esta es la parametrización. Es T, 0, 1 menos T. Ahora, vamos a ver en los datos que he introducido. Es T, 0, 1 menos T. Y por eso me lo ha graficado de esa forma. Ahora vamos a ver el dominio. El dominio es desde 0 hasta 1, que es justamente el que está acá, ¿no? Desde 0 hasta 1. Como X es igual a T, pues aquí yo lo puedo empezar T, ¿no? Entonces, vean que yo de esta forma estoy verificando que mi parametrización efectivamente es correcta, porque la calculadora que grafica me está dando, pues, el gráfico, ¿no? Que espero que me dé con esta fórmula. Entonces, vean que es importante para poder generar la curva que necesito. La parametrización y el dominio. La parametrización y el dominio. Muy bien. Entonces, continuemos. Lo agrandaré un poco más. Ahora lo que tengo que hacer es hallar la primera derivada de esto con respecto de t, y va a ser esto, ¿no? Ahí me imagino que no hay ningún problema. Y luego tengo que colocar el campo vectorial en términos de t, en términos de t. Ahora, ¿cómo hacemos eso, no? A ver, vamos a ver cuál es nuestro campo vectorial. Nuestro campo vectorial es XY, YZ por ZX. Recuerden que para C1, Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, este se va a anular, este de aquí se va a anular y solo me va a quedar X. Perdón, solo me va a quedar la tercera coordenada, ¿no? Que va a ser Z por X. Y yo Z por X ya sé qué es a partir de la parametrización. Es este por este, ¿no? Y de ahí me va a quedar esto. Muy bonito, hasta ahí. Ahora, lo que tenemos que hacer es el producto escalar entre
entre este que tengo acá y entre este que tengo acá, ¿no? Entonces va a ser, bueno, solo va a haber este, ¿no? Y nos va a dar este de acá. Y ya tenemos esto, ¿no? Entonces la integral de línea a través de la curva C1 va a ser igual a esto, pero esto va a ser igual a esto, ¿no? Donde, a ver, aquí vamos a ver. X está variando desde 0 hasta 1, ¿no? Desde 0 hasta 1. O T está variando desde 0 hasta 1. Recuerden que X es igual a T, ¿no? Para nuestra parametrización. Y resolviendo esta integral, que es muy sencilla, es una integral de polinomios, o de un polinomio es su integral, me va a dar menos un sexto, ¿no? Eso ustedes lo verifican. Entonces, con eso yo habría hallado ya el primero, ¿no? Ahora tengo que hacer lo propio para la curva C2. ¿Quién es la curva C2? La curva C2 va a ser esta de acá. Bien, ¿dónde tenemos esto? ¿Cuál es C2? Este de aquí es C2. Vean que en C2, ¿quién es 0? Z es igual a 0, ¿no? Y la curva es una curva en el plano XY. XY. Z igual a 0 y la curva es una curva en el plano XY. Y vean que también es la ecuación de una recta, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Vean aquí, para C2, Z es igual a 0, X más Y igual a 1. X más Y igual a 1 es la ecuación de esta recta. Vean, como tienen dos puntos, pues pueden hallar tranquilamente la ecuación de la recta, ¿no? Donde X varía desde 0 hasta 1. X varía desde 0 hasta 1. Noten que aquí está X, aquí está Y y aquí está Z. X varía desde 0 hasta 1. A ver, ¿qué más tenemos? Entonces lo parametrizaremos, ¿no? Voy a hacer X igual a T. Vean que como X es igual a T, voy a colocar, bueno, aquí, ¿no? X igual a T, ¿no? Ahora vean que yo a Y lo puedo simplificar, bueno, perdón, lo puedo despejar en términos de X. Y lo puedo despejar en términos de X o en términos de T si quieren. ¿Y qué nos va a dar? Y igual a 1 menos X, pero X es igual a T. De ahí Y es igual a 1 menos T. Ahora Z es igual a 0, ¿no? Y obtenemos esto. Entonces mi parametrización es claramente esta, ¿no? Que tengo acá. Voy a hallar su primera derivada, que es 1 menos T. Me va a dar eso. Luego tengo que colocar el campo vectorial en términos de T. Entonces volveremos a hacer el análisis. ¿Dónde está mi campo vectorial? Aquí está. En este caso, noten que como es en la curva C2, y está siendo recorrido en este sentido, entonces, Z es igual a 0, ¿no? Este y este se van a ir, porque contienen Z. Este se va y este se va. Y va a ser X por Y, ¿no? ¿A qué es igual X? Es igual a T. ¿A qué es igual? Perdón, aquí. ¿A qué es igual X? Es igual a T, ¿no? ¿A qué es igual Y? Pues a 1 menos T, ¿no? Y me va a quedar esto de acá, ¿no? Y luego hacemos el producto escalar entre este y este de acá. Y voy a obtener este resultado. Entonces, la integral de línea a través de la curva C2, va a ser lo siguiente, ¿no? A ver, ya me perdí. Aquí está. La integral de línea a través de la curva C2 va a ser igual a esto, pero esto de acá es igual a esto, ¿no? Ahora aquí hay que tener cuidado con los límites de integración. A ver, vamos a ver. Vean que la curva se está recorriendo en este sentido. Entonces, para que vaya en este sentido, X tiene que ir desde 1 hasta 0, o T tiene que ir desde 1 hasta 0. Es por eso que está desde 1 hasta 0. Vean que es por el sentido de la... Es por la orientación de la curva. Tiene que ir en este sentido, porque recuerden, cuando tenemos todo, a ver, ¿dónde está el otro? Aquí está, ¿no? Lo que tenemos que hacer es recorrerlo en el sentido horario, perdón, en el sentido antihorario cuando se ve desde arriba. En ese sentido tengo que recorrerlo. Bueno, a ver. Entonces, es por eso que para la curva C2 tiene que ir en este sentido. Entonces, 1 tiene que ir hacia 0. Y es por eso que está de esta forma, ¿no? Y de esa forma me va a dar menos un sexto. Bien, para la curva C3, pues es muy parecido. La curva C3 es esta de acá, ¿no? Y se tiene que recorrer en este sentido. Se tiene que recorrer en este sentido. Entonces, vean que
Igual es una recta en el plano YZ con X igual a 0, ¿no? Y bueno, no hay mucho que decir, ¿no? X igual a 0, ecuación de la recta en el plano YZ, donde Y varía entre 1 y 0, donde Y varía entre 1 y 0. Y voy a obtener esto que tengo acá, ¿no? Bien, es muy parecido a las anteriores dos curvas, así que pues bueno, no creo que haya mucho problema, ¿no? Entonces, esta es la parametrización, su derivada es esto de acá. Ahora tengo que colocar el campo vectorial en términos de t, se hace de la misma forma, considerando que en este caso x es igual a 0, x es igual a 0, y luego hacemos el producto escalar entre estos dos de acá, ¿no? Y voy a obtener este resultado. Entonces, la integral de línea a través de la curva C3 va a ser esta integral, pero esto va a ser igual a esto, donde t varía desde 1 hasta 0. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Y es igual a t en nuestra parametrización. Y de ahí vean que yo a z lo estoy colocando en términos de y, ¿no? Porque colocar z en términos de y, como y es igual a t, va a derivar en que z luego esté en términos de t, ¿no? Y luego va a ser z igual a 1 menos t. Y de ahí voy a tener la parametrización. Entonces vean que y igual a t está variando entre 0 y 1. Pero vean que tiene que ser recorrido en esta dirección. Entonces, para que eso ocurra, pues y tiene que variar desde 1 hasta 0. Y tiene que variar desde 1 hasta 0. Pero y a quién es igual? Es igual a t. Entonces t tiene que variar desde 1 hasta 0. Y vamos a obtener esto, ¿no? Esto de aquí, perdón. Y esto va a dar menos un sexto, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo quería resolver la integral de línea a través de la curva cerrada C, pero eso equivalía a calcular la integral de línea sobre cada una de las tres curvas, ¿no? C1, C2 y C3. Enseguida voy a graficar aquí las tres curvas cesadas, ¿no? Entonces, estas son las tres curvas que tenemos acá, las tres curvas, ¿no? Ahora, se tienen que recoger en sentido antihorario. Vean que esta es la curva cesada. Esta es la curva cesada. C1, C2 y C3. Eso ya lo hemos calculado, ¿no? Ahora reemplazo, ¿no? Menos un sexto. Esto de aquí era igual a menos un sexto. Esto de aquí era igual a menos un sexto. Y esto de aquí era igual a menos un sexto. En los tres casos se ha dado ese resultado. Hay una suerte como de simetría, ¿no? Aquí. Pero creo que no tiene mayor importancia. Entonces, sumando estos tres números, me da menos un medio, ¿no? Entonces, mi integral de línea sería esta de acá. Entonces, volvamos a lo que nos está pidiendo el problema. El problema nos está diciendo que calculemos esto que tenemos acá, de dos formas. Directamente, ya lo hemos hecho, nos ha salido menos un medio, y luego aplicando el teorema de Stokes, donde C es el triángulo con vértices, con estos vértices, ¿no? Y aquí lo tenemos a nuestro triángulo, ¿no? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Stokes. Y el teorema de Stokes va a simplificar mucho el trabajo. A ver, vamos a ver cómo nos va con el teorema de Stokes. Entonces, en el problema número 2, perdón, en el punto número 2, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Stokes. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Es calcular el rotacional de F. ¿Quién es F? Es mi campo vectorial. Es mi campo vectorial, es F. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces, ese de aquí es mi campo vectorial. Tengo que sacarle el rotacional. Es XY, YZ, ZX. XY, YZ, ZX. Ya me pasé, creo que sí, creo que ya me pasé. Aquí está, ¿no? Entonces, tengo que sacar el rotacional a mi campo vectorial. Haciendo esta operación voy a obtener este otro campo vectorial. Bueno, esta es una buena observación, ¿no? Cuando yo saco el rotacional a un campo vectorial, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo otro campo vectorial. Y es este de acá, el campo vectorial, menos y, menos z, menos x. Entonces, la superficie, vean que esto de aquí, ¿cuál sería la superficie más natural para poder aplicar el teorema de Stokes? ¿Alguien tiene alguna idea?
¿Cuál sería la superficie más natural para poder aplicar aquí el teorema de Stokes? A ver, les decoraré el teorema de Stokes, ¿qué es lo que nos dice? Arriba. Lo que hace es relacionar las integrales de línea con las integrales de superficie. Lo que hace el teorema de Stokes es poder relacionar las integrales de línea con las integrales de superficie. Pero ahí hay ciertas cosas que hay que considerar, ¿no? ¿Cómo es? A ver, las integrales de línea se van a resolver sobre curvas, ¿no? Y las integrales de superficie se van a resolver sobre superficies. ¿Cuál debería ser la relación entre la superficie y la curva? Aquí está claro, ¿no? El teorema de Stokes establece que esta integral de línea cesada sobre la curva C es igual a esta integral de superficie, ¿no? Donde este C es el contorno o la frontera de la superficie abierta S. O sea, C tiene que ser el contorno o la frontera de la superficie abierta S. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que habíamos visto en el primer problema? Habíamos visto que una superficie, por ejemplo, para esta curva que tengo acá, que la tiene como contorno a esta curva, perdón, una superficie que tiene como contorno a esta curva que tenemos acá, era, por ejemplo, el hemisferio superior de esta esfera, ¿no? Vean que el contorno o la frontera de esta superficie es esta curva que tengo acá, es esta curva. Entonces, lo mismo tengo que hacer acá, en este problema que estamos resolviendo. Lo que tenemos que hacer es hallar una superficie, ay, ya me pasé. Eso es lo malo de compartir toda la pantalla, ¿no? A ver, ¿cuál sería la superficie? Ah, bueno, aquí está el gráfico, ¿no? ¿Cuál sería la superficie que tiene como contorno a esto? Sería este plano, ¿no? Este plano que está aquí. A ver, enseguida se los voy a mostrar. A ver, ¿cómo yo puedo graficar ese plano? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Hay que ir a esta opción de región. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a hacer aquí es un poco de... Uy, se movió todo. Ahí está, ¿no? Ahora vean que aquí yo voy a colocar 1 menos x. X va a variar desde 0 hasta 1. Y esto va a ir desde 1, bueno, esto va a ser 1, tac. Ahí está. Esa es la superficie. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Que lo tiene como contorno. Lo tiene como contorno. Bueno, ahí quedó un poco elegante, ¿no? Esto lo tiene como contorno. Entonces, esta superficie que tenemos acá, lo que ustedes tienen que hacer para poder hallar esta superficie, vean que es la superficie, tiene como ecuación, bueno, a ver, esta superficie es un plano, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, para yo poder hallar la ecuación de un plano, ¿qué es lo que necesito? Necesito un punto que está sobre el plano, un punto que está sobre el plano, y un vector que es normal a ese plano. Un vector que es normal a ese plano. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Debería hallar este vectorcito que está acá, o sea, punta menos cola, porque nos está dando estos puntos el problema. Punta menos cola, punto menos cola, y voy a hallar dos vectorcitos, un vectorcito A y un vectorcito B. Y luego debería hacer un producto vectorial entre esos dos vectores y voy a hallar un vector perpendicular a este plano. Y luego puedo tomar cualquiera de estos puntos como un punto que pertenece al plano. Y de esa forma van a poder hallar la ecuación de este plano. Y la respuesta de eso debería ser esto. Es por eso que aquí les digo, ¿no? Es sencillo demostrar que una superficie S, cuyo contorno o frontera es C, es esto. Es X más Y más Z igual a 1. Esta es la superficie cuya ecuación es esta de acá, ¿no? Y efectivamente es la ecuación de un plano. Entonces, esta parte, pues, bueno, es cálculo 2, ¿no? Y me parece que no está muy complicada, es solo hallar la ecuación de un plano, cuyo dominio es este, ¿no? X va desde 0 hasta 1 y Y está acotado por la recta 0 y por la recta 1 menos X. Eso es lo que yo he colocado acá, vean. 1 menos X, 0, y X varía desde 0 hasta 1, ¿no?
Eso es lo que yo coloqué para que me genere esa porción. Entonces, estos datos que yo estoy usando, vean que en la calculadora me está dando los resultados correctos, ¿no? Porque el gráfico coincide. Tanto nuestra parametrización como esto que tenemos acá, pues está súper bien. Bien, entonces nuestra parametrización de S va a ser la siguiente, ¿no? Va a ser esta de acá, R, que va a depender de X y Y. Bueno, en este caso, este jugaría el papel de U y este de aquí jugaría el papel de B. Lo que quiero aquí que se recuerden es que por lo general a una parametrización, bueno, cuando teníamos una parametrización de una superficie teníamos dos parámetros, el parámetro U y el parámetro B. Pero en este caso, como quiero simplificar un poco la vida y como es un plano también, el parámetro U va a ser el parámetro X y el parámetro B va a ser el parámetro Y. Entonces, esta sería mi parametrización, ¿no? Dos variables, X, Y, Z en términos de dos variables. Y el dominio de esta parametrización es esta que tengo acá. Muy bien. Ahora, lo que deberíamos hacer es hallar la derivada parcial de esto con respecto de X, la derivada parcial de esto con respecto de Y y hacer su producto vectorial, ¿no? Y les va a dar esto de acá. Ahora ven que esto no está muy difícil verlo. ¿Por qué? Porque este vector que tengo acá, yo ya les había mencionado que es paralelo a la normal, a la superficie. Es paralelo a la normal, a la superficie. Ahora vean que este de aquí es un plano, ¿no? Su normal se obtiene a partir de la misma ecuación, ¿no? Son los coeficientes. Sería 1, 1, 1, ¿no? Y sería esto. Van a hallar el mismo resultado si hacen esta operación. Entonces, este igual es algo que deberían ustedes revisarlo un poquito más a profundidad, porque ya hacer este detalle más, pues ya lo haría muy largo el problema, ¿no? Pero vean que no está muy complicado. Esta es la superficie cuyo contorno es C, ¿no? Su parametrización es esta y su vector normal es... Bueno, este de aquí es un vector normal, pero que no es unitario. Y vean que en vez de hacer esto, en este caso de este plano, pues podrían tomar los coeficientes, ¿no? De X, de Y y de Z, que es 1, 1, 1, ¿no? 1, 1, 1. Eso es de cálculo 2. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. El rotacional de F era igual a esto, ¿no? Ahora voy a reemplazar esto. Z igual a 1 menos X menos Y. Lo voy a reemplazar acá y me va a quedar esto, ¿no? Y vean que mi rotacional de F ya está en términos de X y de Y, ¿no? Sus tres coordenadas. Y luego voy a hacer este producto escalar para poder resolver esta integral de superficie. Esta integral de superficie es igual a esta integral que tengo acá. Entonces es el rotacional de F, producto escalar por este vector que tengo acá. Y este vector que tengo acá pues es 1,1,1. Les vuelvo a repetir, es muy sencillo. Deriven esto con respecto de X, que es derivar cada coordenada con respecto de X. Deriven esto con respecto de Y, que es derivar cada coordenada con respecto de Y. Y hagan el producto vectorial. Y les va a dar este vectorcito que tenemos acá. O sea, es hacer el producto vectorial de dos vectores. No hay ningún problema. Luego en el rotacional tenemos que reemplazar esto. Y vamos a obtener esto. Luego, la integral de superficie que quiero resolver es igual a esta integral de superficie. Entonces, hago el producto escalar entre estos dos y me va a dar menos 1. Menos 1. Y pues bueno, ¿qué más nos queda acá? Pues reemplazar, ¿no? Esto de aquí, todo esto de aquí que parece tan complicado es igual a menos 1, ¿no? Y en realidad es sencillo. Entonces, esto es igual a esto, sale esto de acá, y los límites de integración son estos. Pero vean que esto de aquí es el área, esto de aquí es el área, esto de aquí es el área, ¿no? Que encierra. ¿Qué área? A ver, voy a aprovechar esto un poco, voy a quitar esto, y voy a cambiar la vista. Vean que es el área de esta superficie, o mejor dicho, de esta región. Esta integral doble es el área de esta región. Vean que es diferencial de X, diferencial de Y, bajo dos integrales, ¿no? Bajo dos integrales. Y esto de aquí, ¿qué estarías representando? Estarías representando el área que está encerrando esto. Y esto de aquí, ¿cuánto es? Es base por altura dividido por 2. Eso es 1 por 1 dividido por 2, pues un medio, ¿no? Por el signo menos, pues menos un medio, y obtendríamos el resultado. Pero si ustedes resuelven esta integral, que sería esta de acá, a ver,
Voy a intentar de colocarlo de esta manera. Ahí está, ¿no? Vean que aquí yo tengo el eje X, el eje Y, el eje X, el eje Y. Bueno, habría que mejorar esto. A ver, tengo aquí el eje X y el eje Y. Curva de arriba es 1 menos X. Curva de abajo, ¿quién es? 0. Curva de arriba, 1 menos X. Y igual a 1 menos X. Curva de abajo, 0. X de dónde a dónde varía? Desde 0 hasta 1, ¿no? Igual les va a dar un medio. Y vean que este resultado, menos un medio, coincide con el resultado que habíamos hallado en el primer punto. Por lo tanto, hemos verificado el teorema de Stokes, ¿no? Para este caso. Mi disculpa, está un poco lento. Ahí está, ¿no? Entonces, vean que es menos un medio y por el otro, aplicando la fórmula de Stokes, pues también nos salió menos un medio. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna duda antes de que pasemos a ver los otros 3 problemas. El tercero es igual así un poco largo. El cuarto y el quinto son bien sencillos, así que no vamos a tardar nada. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ninguna, sí. Ya.